Me llamo Cole Archeri, y a mis 38 años, he construido una vida que creía bastante sólida. Soy consultor de software, de esos que teletrabajan en chándal y aún así ganan lo suficiente para mantener contentos a todos los que me rodean, a mi esposa, Lillian, a su madre, Vivian, e incluso a su primo perezoso, Esre. Todos dependen de mí y nunca me ha importado demasiado. O sea, me casé con una familia sureña ruidosa y desordenada hace 8 años y pensé que así es como funciona. Son un poco salvajes, siempre hablan al mismo tiempo, se ríen a carcajadas y planean cosas que yo jamás soñaría sola. Solía llamarlo excéntrico, incluso encantador. Pero últimamente, empiezo a ver que es más que eso. No solo se apoyan en mí, esperan que los cargue, y ya no sé cómo me siento al respecto. Tomemos como ejemplo este viaje a las Bermudas. Lillian vino a verme hace un par de meses, con los ojos brillantes, y me dijo, Cole, llevemos a la familia a un lugar increíble, como las Bermudas. Podría haberle dicho que no. Podría haberle comentado que acabábamos de pagar su coche, o que la reparación del techo de Vivian no era barata. Pero no lo hice. Dije que sí porque siempre digo que sí, y sin darme cuenta, ya era yo quien lo reservaba todo. Vuelos, una villa de lujo con vistas al mar, incluso un paseo en barco para toda la tripulación. No éramos solo Lillian y yo. Quería que su madre, Esre, y algunos otros también nos acompañaran. No me importó el precio. Simplemente pasé mi tarjeta y pensé que valdría la pena verla sonreír. Tiene esa forma de hacerme sentir como el héroe cuando le doy lo que quiere, y siempre me ha gustado esa sensación. Así que lo planeé todo, revisé las reservas y les envié a todos los detalles. Me imaginé en ese barco, con el sol calentándome la cara, quizá con una cerveza fría en la mano, mientras Lillian reía a mi lado. Sonaba perfecto. Pero entonces, algo empezó a preocuparme. Al principio no era nada grave, solo una pequeña inquietud. Quizás era la forma en que Lillian seguía añadiendo gente al viaje sin preguntarme, o como Vivian me llamaba el banco demasiadas veces con esa sonrisa suya. Me reía, pero se me quedó grabado. Me sentaba en mi oficina en casa, mirando el código en la pantalla, y me preguntaba por qué era el único que aportaba algo. Lillian entraba como un rayo, me besaba la mejilla y me decía, eres el mejor, Cole. Y lo dejaría pasar. Es hermosa, ¿sabes? Cabello oscuro, ojos verdes, esa sonrisa que te hace olvidar por qué estabas enojado. Así ha sido siempre con nosotros. La conocí en la barbacoa de un amigo y me enganchó en 10 minutos. No me importó que su familia viniera con ella, eran parte del trato, y me dije que podía con ello. En aquel entonces, pensé que les caía bien. Vivian me llamaba hijo, ese pedía una cerveza y me daba una palmadita en la espalda, y yo sentía que pertenecía a ese lugar. Pero ahora, con este viaje acercándose, ya no estoy tan seguro. Es como si ni siquiera fuera parte del plan, solo el hombre que lo hace posible. Las oía por teléfono, a Lillian y a su madre, riéndose de algo, y cuando preguntaba, me ignoraban con un gesto. Ay, no es nada, Cole, decía Lillian, pero sus ojos no se cruzaban con los míos. Después de eso, empecé a prestarles atención. Como cuando ese apareció sin avisar la semana pasada, se desparramó en mi sofá y dijo, vaya, esto de las Bermudas va a ser épico, gracias por pagar la cuenta. Sonrió como si fuera una broma, pero no me hizo ninguna gracia. Asentí, me callé y volví a mi portátil. No quería empezar una pelea, todavía no. Me dije que le estaba dando demasiadas vueltas. Las familias son un caos, ¿verdad? Se pelean, se empujan, se llevan, pero siguen siendo familia. Nunca tuve uno propio, solo un padre tranquilo que falleció cuando tenía 20 años y una madre que ahora vive al otro lado del país. El clan de Lillian llenó ese vacío, y no me importaba el ruido. Al menos, antes no me importaba. Pero a medida que se acercaba el viaje, esa picazón se convirtió en algo más intenso. Escuchaba a Vivian susurrándole a Lillian en la cocina, y sus voces bajaban cuando yo entraba. Una noche, escuché a Esre por teléfono decir, sí, Cole lo tiene todo bajo control, siempre lo tiene. Siempre lo hace. Esas palabras se me clavaron en el pecho como una astilla. Me quedé allí sentado después de que se fuera, mirando el itinerario de las Bermudas en la pantalla, los horarios de los vuelos, el registro en la villa,
el programa de la excursión en barco, y me pregunté por qué no estaba más emocionado. Debería haberlo sido. Me esforcé mucho para esto. Mi trabajo es bueno y estable, de esos que me permiten comprar cosas bonitas sin tener que esforzarme. Pero no soy muy pretencioso. Conduzco una camioneta usada y uso las mismas zapatillas hasta que se deshacen. El dinero es para ellos, Lillian, Vivian, Esre, para la vida que creía que estábamos construyendo juntos. Pero sentado allí, solo en mi oficina con la casa en silencio, no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. No solo que no iba bien. Como si hubiera dado un paso en falso y estuviera a punto de tropezar. Aún no sabía qué era, pero estaba ahí, latente bajo la superficie, esperando a que lo descubriera. 2 semanas antes de nuestra partida, me impactó con fuerza. Vivian me llamó para cenar y me topé con algo que nunca vi venir. Pero esa es otra historia que contaré pronto. Por ahora, solo soy Cole Archer, el tipo que creía tenerlo todo bajo control, mirando un viaje que pagué y preguntándome por qué ya no lo sentía como mío. 2 semanas antes de nuestro vuelo a las Bermudas, recibí una llamada de Vivian, mi suegra, invitándome a cenar en su casa. Tiene una casa enorme y destartalada a unos 20 minutos de la nuestra, con suelos de madera y papel pintado descolorido, de esos lugares que huelen a pollo frito y naftalina sin importar lo que se esté cocinando. No le di mucha importancia. A Vivian le encantan las cenas familiares, y a lo largo de los años me han arrastrado a muchas de ellas. Lillian dijo que nos veríamos allí, así que me puse una camisa limpia, agarré las llaves y conduje hasta allá, pensando que sería el caos de siempre. Historias a gritos, demasiada comida y Vivian dando órdenes a todos. No me equivocaba con el caos, pero no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Cuando llegué, la entrada estaba abarrotada, el coche de Lillian, el viejo sedán de su tía Ruth, e incluso un par de vehículos que no reconocí. Entré y el aire me inundó de vino y charlas. Vivian estaba a la cabecera de la mesa del comedor, con el pelo canoso recogido hacia atrás, agitando una copa como si brindara por la sala. Lillian estaba sentada a su lado, picoteando un plato de pan de maíz. Sus ojos verdes me miraron fijamente durante medio segundo antes de volver a bajarlos. Ruth también estaba allí, con su risa sonora que interrumpía el ruido, y 2 amigas de Lillian, Carrie y Beth, creo, se reían entre dientes por algo en sus teléfonos. Ese no estaba, lo cual era extraño, pero no le di importancia. Me senté en la silla vacía junto a Lillian, le di un beso rápido en la mejilla y le dije, «Oye, parece que hay una fiesta». Sonrió, pero con fuerza, como si se estuviera guardando algo. Debería haberlo notado enseguida, pero estaba demasiado ocupado cogiendo un panecillo y asintiendo ante el último comentario de Vivian sobre el perro de su vecino. El vino seguía fluyendo, y yo me limité a beber agua. Nunca he sido muy bebedor, sobre todo con esta gente. Todo parecía normal hasta que Vivian dejó la copa con fuerza, se aclaró la garganta y dijo, «Cole, hemos hecho un pequeño cambio en el viaje». La habitación quedó en silencio, y sentí que todas las miradas se posaban en mí. Dejé el panecillo despacio, me limpié las manos con una servilleta y la miré. «¿Qué clase de cambio?», pregunté con voz firme. Lillian intervino antes de que Vivian pudiera responder, y sus palabras salieron a raudales. «Invité a Jonah, solo por unos días». «¿Jonah?» «Su exmarido. El tipo que se coló en nuestro ensayo de boda 8 años atrás, borracho como una cuba, gritando que le había robado a su novia. Me empujó contra una mesa, y Esre y 2 acomodadores tuvieron que sacarlo a rastras. No lo había visto desde entonces, pero su nombre aún me apretaba la mandíbula. Me giré hacia Lillian, esperando que me mirara a los ojos, pero no lo hizo. Se quedó mirando su plato, desmenuzando el pan de maíz. «Jonás», dije, despacio, asimilando la idea. «Invitaste a Jonás al viaje que yo pago». Ella asintió, rápido y conciso, como si no fuera para tanto. Antes de que pudiera procesarlo, Vivian se inclinó hacia adelante, con una sonrisa pícara, y añadió, «Y Mark también se unirá. Ya sabes, el amor de la prepa de tu esposa». Carrie y Beth estallaron en risas, como si fuera un momento cómico. «Mark». El chico con el que Lillian salió 3 años antes de la universidad, el que había mencionado demasiadas veces cuando empezamos a salir, siempre con esa sonrisita, como si me estuviera poniendo a prueba. Hacía años que no oía su nombre, ¿y ahora venía a Bermudas? ¿Mis Bermudas?
Sentí que se me aceleraba el pulso, pero mantuve la expresión impasible. Vivian no había terminado. Dio un sorbo a su vino, mirándome por encima del borde, y dijo, como no te gusta la onda, Cole, le daremos tu entrada a Mark. Ruth resopló y luego tosió para disimularlo. Lillian seguía sin mirarme. La habitación daba vueltas, no por el vino, sino por la pura valentía de lo que estaban haciendo. Me recosté en la silla, crucé los brazos y dejé que el silencio se extendiera. A ver si lo entiendo, dije en voz baja pero clara. ¿Me estás diciendo que invitaste a 2 tipos con los que mi esposa se acostaba a unas vacaciones que yo planeé y pagué, y ahora me echas? Vivian se encogió de hombros, como si estuviera siendo dramática. No es así, Cole. Solo pensamos que sería divertido. Divertido. Esa palabra me dio como una bofetada. Lillian finalmente levantó la vista, con los ojos abiertos, y dijo, estás exagerando. Es solo un viaje. Exagerando. Miré alrededor de la mesa, Vivian sonreía con suficiencia, Ruth evitaba mi mirada, Carrie y Beth susurraban, y me sentí como si estuviera en un juego retorcido en el que no me había apuntado. Podría haber gritado. Podría haber volcado la maldita mesa y salir hecho una furia. Pero no lo hice. Siempre he sido el tranquilo, el que arregla las cosas, no las rompe. Así que me quedé ahí sentado, dejándome que me quemara por dentro, y empecé a reconstruirlo. No fue una idea de último minuto. Lo habían planeado, lo habían hablado a mis espaldas, se habían reído de ello, probablemente habían servido más vino mientras averiguaban cómo vendérmelo. Y Lillian, mi esposa, la mujer alrededor de la cual había construido toda mi vida, no estaba. Pensé en el viaje, en mi dinero, en mi tiempo, en mi esfuerzo, y ahora Jonah y Mark entraban como si pertenecieran allí más que yo. Me imaginé la cara de satisfacción de Jonah, la sonrisa fácil de Mark, ¿y yo qué? ¿Sentado en casa, mientras ellos bebían cócteles a mi costa? No. Eso no iba a pasar. Empujé mi silla hacia atrás, lenta y deliberadamente, y me levanté. Cole, siéntate, dijo Vivian, con un tono ahora cortante, como si estuviera regañando a un niño. La ignoré. Miré a Lillian una última vez, esperando que dijera algo, lo que fuera, para que esto tuviera sentido. No lo hizo. Se me quedó mirando, con la boca entreabierta, como si le sorprendiera que no me estuviera dando la vuelta como siempre. Disfruta de la cena, dije con voz apagada. Asentí, me di la vuelta y salí. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras de mí, y oí a Vivian murmurar algo, seguida de la voz alta de Ruth. Bueno, salió genial. No me importó. Me subí a mi camioneta, encendí el motor y me quedé allí sentado un minuto, con las manos agarrando el volante. Pensaron que volvería con el rabo entre las piernas, rogando por mantener mi lugar en ese viaje. Se equivocaron. Conduje a casa, la carretera se volvió un poco borrosa, no por las lágrimas, sino por la ira que me ardía. Para cuando llegué a la entrada, supe lo que tenía que hacer. ¿Querían jugar conmigo? Bien. Pero ya no jugaba. Entré, agarré mi portátil y empecé a escribir. Esto no había terminado, ni de lejos. No perdí la compostura al llegar a casa de aquella cena en casa de Vivian, no como probablemente esperaban. Podría haber gritado, destrozado algo, llamado a Lillian y exigido respuestas hasta que me quedé sin voz. Pero esa no soy yo. No soy de los que explotan. Soy de los que piensan, de los que planean, de los que esperan hasta que llegue el momento oportuno. Así que entré en nuestra casa, mi casa, en realidad, ya que había pagado cada ladrillo, dejé las llaves en la encimera y me quedé allí de pie en la oscuridad un minuto, dejando que el silencio me invadiera. Sentía una opresión en el pecho y las manos aún me temblaban de tanto sujetar el volante, pero mantuve la cabeza despejada. No iba a darles la satisfacción de verme desmoronarme. Encendí la luz de la cocina, tomé un vaso de agua y me senté a la mesa donde Lillian y yo solíamos desayunar juntas. ¿Solía? Qué curioso lo rápido que parecía que había pasado una eternidad. Repasé la cena en mi cabeza, la sonrisa de Vivian, la mirada de Lillian, cómo se comportaron como si yo fuera el loco por no sonreír ni asentir mientras les entregaban mi viaje a Jonah y Mark. Estás exagerando, había dicho Lillian, como si invitar a sus exes a unas vacaciones que yo había financiado fuera solo un pequeño contratiempo.
Dejé el vaso con tanta fuerza que salpicó agua sobre la mesa y lo miré, sintiendo que el ardor en las entrañas se intensificaba. ¿Exagerando? No. Reaccionaba exactamente como lo haría cualquier hombre en su sano juicio. Miré su silla, vacía ahora, y dije en voz alta, sin dirigirme a nadie: invitaste a 2 hombres con los que te acostaste a unas vacaciones que yo financio, y ni siquiera me lo dijiste. Mi voz resonó en las paredes, firme pero aguda, como si estuviera probando cómo sonaba. Sonaba bien. Parecía la verdad que no querían oír. Me levanté, di unas vueltas por la cocina, luego me detuve junto al fregadero y miré por la ventana hacia el patio trasero. Oscuro, quieto, solo una sombra del columpio que habíamos montado años atrás para los niños que nunca tuvimos. La voz de Esre me vino a la cabeza entonces, esa estúpida palmada en el hombro en la mesa: tranquilízate, tío, seguirás por aquí. ¿Por aquí? Como si fuera un acompañante, un extra al que podían meter en un rincón mientras Jonah y Mark ocupaban el centro del escenario. Apreté los puños y luego los solté. No tenía sentido enojarme con Esre, era un canalla, siempre lo ha sido. Fue Lillian quien me hirió más profundamente. Mi esposa. La mujer a la que le dije que haría algo, para quien había construido esta vida. No solo se dejó llevar, sino que ayudó a planearlo. Podía presentirlo. Me aparté de la ventana, caminé hacia mi oficina y me senté en mi escritorio. La laptop cobró vida con un zumbido, y me quedé mirando la pantalla. El itinerario de Bermudas seguía abierto desde ese mismo día: vuelos, villa, paseo en barco, todo a mi nombre, todo pagado con mi tarjeta. Mi viaje. Mi dinero. Y pensaron que podían reescribir la lista de invitados como si yo fuera un felpudo que simplemente se encogería de hombros y diría: claro, ¿por qué no? Me recosté en la silla, me pasé una mano por el pelo y suspiré lentamente. Me habían malinterpretado. Y mucho. No grité en la mesa porque no lo necesitaba. Las palabras no lo solucionarían. La acción sí. Me incliné hacia adelante, entré en la página web de la aerolínea y cancelé todas las reservas de vuelo, una por una, viendo cómo las confirmaciones de las reservas canceladas aparecían como pequeñas victorias. Luego, la villa desapareció. El paseo en barco, terminado. Mis dedos se movían rápido, firmes, sin vacilar. No me sentía culpable, no lo dudé. Esto no era mezquino. Esto fue recuperar lo que era mío. Cuando terminé, abrí mi correo electrónico, adjunté capturas de pantalla de cada cancelación y se lo envié a todo el grupo: Lillian, Vivian, Ruth e incluso a Esre, aunque no estaba en la cena. ¿Asunto? Se descontrola. Sin explicaciones, sin quejas, solo los hechos. Que lo resuelvan ellos. Me recosté, viendo cómo el correo electrónico se desvanecía rápidamente, y sentí un cambio en mi interior. No era alivio todavía, sino una especie de poder silencioso. Pensarían que estaba de mal humor, haciendo un berrinche porque me habían herido. Que se vayan. No había terminado. Abrí una nueva pestaña y busqué vuelos en solitario, solo para mí. Me vino a la mente el lago Como, en Italia. Ya lo había visto en fotos: agua azul, colinas verdes, pueblos antiguos de piedra. ¿Tranquilo? Lo opuesto al circo en el que había estado viviendo. Encontré un billete de ida que salía en 3 días, hice clic, reservé y vi cómo se cargaba la confirmación. Sin villa, sin barco, solo yo en una maleta. Mi teléfono vibró, probablemente Lillian, o Vivian, pero lo ignoré. Aún no estaba lista para escuchar sus excusas. En cambio, llamé a Julian Prescott, mi abogado. Nos conocimos hace años por un compañero de trabajo, y él me atendió una vez en una disputa contractual. Contestó al segundo timbre, con voz ronca, pero tranquila. Cole, es tarde. ¿Todo bien? No perdí el tiempo. Necesito que inicies el proceso de separación contra Lillian. Me voy del país en unos días. Firmaré lo que necesites desde allí. Hizo una pausa y luego dijo: ¿estás seguro de esto? Miré la confirmación del vuelo en mi pantalla, el desastre de la cancelación de las Bermudas, y asentí aunque no podía verme. Sí, estoy seguro. No me presionó, solo dijo: voy a ponerlo en marcha. Cuídate, hombre.
Colgamos y me recosté de nuevo. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del portátil. Mi teléfono no dejaba de vibrar. 5, 10, 12 veces. Mensajes, llamadas, probablemente toda la familia enloqueciendo. No lo revisé. Apagué el teléfono, lo puse boca abajo sobre el escritorio y me levanté. El aire se sentía diferente ahora, más ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. Caminé hacia la habitación, saqué una maleta del armario y empecé a empacar, lenta y deliberadamente, solo lo básico. Camisas, vaqueros, un par de botas. No tenía prisa. No necesitaba mucho a dónde iba. Pensé en la cara de Lilian durante la cena, en cómo no me miraba, y me pregunté qué diría cuando se diera cuenta de que no estaba fanfarroneando. ¿Lloraría? ¿Gritaría? ¿Suplicaría? No lo sabía, y por primera vez en años, me dio igual. Cerré la maleta, la dejé junto a la puerta y volví a mi oficina. Abrí un cuaderno, uno que no había tocado en siglos, y empecé a escribir, solo una línea al principio. Esta noche, recuperé mi vida. No fue dramático, fue real. Cerré el libro, apagué la luz y me fui a la cama. Se acercaba la tormenta. Ya se encargarían de ello. Pero por ahora, dormí mejor que en meses. 10 minutos después de enviar el correo con las capturas de pantalla de la cancelación, mi teléfono se iluminó como un espectáculo de fuegos artificiales. Lo volví a encender solo para ver cómo reaccionaban, y vaya si me decepcionaron. Me senté en la silla de mi oficina, con la laptop aún encendida con la confirmación de mi vuelo a Como, y observé el caos que se desataba. El chat grupal, una conversación familiar que Lilian había llamado Clan Archer años atrás, explotó primero. Apareció el mensaje de Lilian. ¿Dónde están las reservas?, preguntó Cole. ¿Qué pasa? No, por favor, no, ¿estás bien? Directo al grano, como si hubiera perdido sus zapatos favoritos o algo así. Entonces Vivian intervino, en mayúsculas, ¿cómo que canceló? Podía oír su voz en mi cabeza, ese ladrido estridente que usaba cuando no se salía con la suya. Ruth, siempre pacificadora hasta que dejaba de serlo, escribió, te dije que no lo presionaras, y casi me reí, casi, porque era la primera vez que les oía hablar con sinceridad. Ese no escribió nada, pero supuse que estaba demasiado ocupado robando del wifi de alguien como para importarle. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez era Lilian quien llamaba, pero lo dejé sonar. No estaba lista para hablar, todavía no. No les debía ninguna explicación. Habían hecho su jugada en esa cena, y esto era mío. Me recosté, mirando al techo, y dejé que el zumbido continuara, una pequeña sinfonía de su pánico. Se sentía bien, no cruelmente bien, simplemente, justo. Había pasado años desviviéndome por esta gente, y la única vez que les dije que no, creyeron que podían aplastarme de todas formas. Esta vez no. Dejé el teléfono, lo silencié y volví a mi portátil. El lago de Como me esperaba, y no iba a dejar que su crisis me desbaratara. Volví a consultar los detalles del vuelo, salía en 3 días, solo ida, sin fecha de regreso. No los necesitaba. Ya lo averiguaría más tarde. El billete era bastante barato, y tenía ahorros, dinero que Lilian ni siquiera conocía, guardado en una cuenta que había abierto hacía años para emergencias. Descalificado. También reservé un hotel pequeño, nada lujoso, solo una habitación con vistas al lago. Me imaginé allí, tomando café en un balcón, sin voces insistentemente, sin exigencias que me llevaran por todos lados. No era venganza, era escape, y se sentía bien. Mi teléfono no dejaba de vibrar sobre el escritorio, una rabieta silenciosa que podía ignorar. No necesitaba leer el resto de sus mensajes para saber qué dirían, enojo, culpa, quizás alguna lágrima fingida por si acaso. Ya lo había visto todo antes. Como aquella vez que Vivian me pidió prestados 2000 para su coche y lloró cuando se los pedí. O cuando Lilian juró que algún día pagaría la mitad de la hipoteca, pero nunca lo hizo. Siempre lo dejaba pasar, me decía a mí misma que estaba bien, que podía con ello. ¿Pero esto? ¿Invitar a Jonah y Mark, echarme de mi propio viaje? Eso no estaba bien. Era una línea que no podían cruzar. Me levanté, me estiré y fui a la cocina a tomar una cerveza,
algo que rara vez hacía, pero esta noche lo ameritaba. La casa estaba en silencio, solo se oía el zumbido del refrigerador y el tintineo de la botella contra la encimera. Destapé la botella, di un largo sorbo y me apoyé en el fregadero, pensando. Pronto descubrirían que no estaba fanfarroneando. El viaje se había perdido, vuelos, villa, barco, todo, y no podían deshacerlo. Les había bloqueado el acceso a mis cuentas hacía meses, un hábito que adquirí después de que Vivian intentara usar mi tarjeta de crédito para gastos de trabajo sin preguntar. Ahora no tenían influencia, no tenían forma de hacerme sentir culpable y volver a la normalidad. Tomé otro sorbo y sonreí un poco, imaginando sus caras al darse cuenta. Mi teléfono vibró de nuevo, probablemente unas 15 llamadas ya, pero lo dejé en la oficina. No necesitaba el ruido. En cambio, abrí mi correo electrónico y le escribí a Julián, mi abogado. Iniciar trámite de separación, escribí. Estaré fuera del país pronto, envíame lo que necesite firmar digitalmente. Le di a enviar, sin dudarlo. Julián se encargaría, era bueno en eso, sin tonterías, solo resultados. Lo conocía desde hacía tiempo como para confiar en que mantendría esto limpio y discreto, al menos por mi parte. Lilian podía gritar cuanto quisiera, a la ley no le importaban sus sentimientos. Terminé la cerveza, tiré la botella a la papelera y volví a mi oficina. Mi teléfono era un desastre de notificaciones, llamadas perdidas de Lilian, Vivian, incluso Ruth, además de una docena de mensajes que no me molesté en abrir. Esta vez lo apagué por completo, lo guardé en un cajón y apagué el portátil. La casa parecía más grande sin sus voces resonando en mi cabeza, como si por fin pudiera oírme pensar. Fui al dormitorio, me quité los zapatos y me senté en el borde de la cama, nuestra cama, aunque hacía tiempo que no me sentía así. El lado de Lilian seguía desordenado, una maraña de sábanas y una almohada que últimamente abrazaba más que a mí. No la toqué, dejé que se ocupara de ello cuando volviera, si es que volvía. Me acosté, mirando al techo, y dejé que mi mente se dirigiera a cómo. Nunca había estado en Italia, ni siquiera salía mucho de Estados Unidos, pero ahora me llamaba. Imaginé el agua, las montañas, esa tranquilidad sin compromisos. Me iría antes de que pudieran acorralarme, antes de que pudieran convertir esto en algo que me hiciera sentir mal. Lo intentarían, lo sabía, Vivian con sus sermones, Lilian con sus lágrimas, pero yo estaría al otro lado del mundo, fuera de su alcance. Me di la vuelta, cogí mi cuaderno de la mesita de noche y escribí otra línea. Creían que ganarían. No lo hicieron. No fue mucho, pero fue suficiente. Cerré el libro, apagué la lámpara y me quedé allí, a oscuras, escuchando cómo la casa se calmaba. Mi teléfono seguía apagado, sus mensajes se acumulaban en silencio. No me importaba. Ya había dicho lo que tenía que decir con esas cancelaciones, con ese vuelo a Como, con ese correo electrónico a Julián. Pronto recibirían el mensaje, no el que querían, sino el que merecían. Cerré los ojos, la cerveza se asentó cálida en mi estómago, y me relajé. La tormenta era suya ahora, no mía. Estaría en un avión en 3 días, y cualquier cosa que me lanzaran de aquí a entonces, la manejaría. Siempre lo hacía. Pero esta vez, sería bajo mis términos, no los suyos. Me dormí con facilidad, y por una vez, no soñé con la voz de Lilian ni con la sonrisa de Vivian, solo con agua, azul e infinita, extendiéndose ante mí. 3 días después de cancelar el viaje a las Bermudas y reservar mi vuelo al lago de Como, me fui. No me quedé para ver las consecuencias en persona, no me hizo falta. Preparé mi maleta, cerré la casa con llave y conduje hasta el aeropuerto con la radio apagada, solo yo y el zumbido del motor. El vuelo fue largo, pero no me importó. Cada kilómetro que me separaba de ellos era como un nudo que se me aflojaba en el pecho. Aterricé en Italia, tomé un autobús a mi pequeño hotel junto al lago y me instalé con solo una mochila y un borrón y cuenta nueva. No revisé mi teléfono por un tiempo, de hecho, lo mantuve apagado, porque no estaba listo para lidiar con el desastre que habían dejado. Pero una semana después, me picó la curiosidad. Lo encendí, me conecté al wifi del hotel y dejé que las notificaciones me llegaran. Fue entonces cuando me enteré de lo que había pasado en el aeropuerto de casa, reconstruido a partir de mensajes de texto, mensajes de voz y algunos mensajes directos alegres de gente que ya no estaba del lado de Lilian. Habían llegado ese fin de semana, toda la tripulación,
lista para el paraíso. Lo veía con total claridad, Vivian con uno de sus llamativos vestidos florales, gritándole a Ezra que le llevara las maletas, Lilian peinándose, quizá incluso Jonah y Mark pavoneándose como si fueran los dueños del lugar. Oí que se habían esforzado al máximo. Camisetas familiares a juego, de esas con un eslogan cursi como Archer Bermuda Bass, estampado en el pecho. Apuesto a que Lilian los diseñó, pensando que serían fotos bonitas. Llegaron al mostrador de facturación, con aires de grandeza y protector solar, solo para descubrir que no había billetes, ni reservas, ni nada esperándolos. La agente de la puerta debió mirarlos como si estuvieran locos, tecleando en su ordenador, diciendo, «Lo siento, señora, no hay constancia de su reserva». Me dijeron que Vivian palideció como un fantasma, con la boca abierta y cerrada como pez fuera del agua. Probablemente exigió hablar con un gerente, agitando los brazos, mientras Lilian se echaba a llorar ahí mismo, delante de todos, con el rímel corrido por la cara. Jonah, el bueno de Jonah, perdió los estribos en la recogida de equipaje, maldiciendo tan fuerte que atraía todas las miradas, pateando su maleta como si fuera culpa suya. Mark, por lo que oí, simplemente se encogió de hombros, dijo, «Bueno, esto es una mierda», y se fue al aparcamiento sin mirar atrás. Ruth intentó calmarlos, pero la novia de Ezra, Brielle, me contó después que era un auténtico circo, gente mirándolos, niños señalando, toda la familia desmoronándose allí mismo, en la terminal. Me senté en el balcón de mi hotel, un pequeño rincón con vistas al lago de Como, tomando un expreso de una taza desportillada e imaginando cada segundo. El agua se extendía ante mí, azul y tranquila, con pequeños barquitos meciéndose como si no les importara nada. No me reía a carcajadas, pero me sentí ligero. Más ligero que en años. Habían construido un plan enorme y brillante sobre mi espalda, y cuando me retiré, se derrumbó estrepitosamente. No me sentí mal, ni un poco. Se lo habían ganado. Tomé otro sorbo, el café amargo y fuerte, y me recosté en la silla metálica tambaleante. El aire olía a limpio, a pino y agua, nada que ver con la intensa humedad de mi tierra. Para entonces, llevaba unos días en Como, paseando por las calles estrechas, comiendo pasta en pequeños locales, dejando que el sol me calentara la cara sin que nadie me dijera qué hacer. Era la primera vez en mucho tiempo que no estaba haciendo recados ni pagando facturas ajenas. Los había dejado sin nada, sin vuelos, sin villa, sin yate, y sentía que por fin había conseguido algo para mí. El mensaje directo de Brielle apareció mientras navegaba. Deberías haber visto sus caras, Cole. Un colapso total. Ojalá lo hubiera grabado. Había adjuntado una foto borrosa, Vivian gritándole a un contraagente, Lilian desplomada en una silla, con la cabeza entre las manos. La amplié, la estudié un minuto y luego la cerré. No necesitaba la prueba. Me lo imaginé bien. Le respondí, gracias por la actualización, me alegro de no haberla notado, y lo dejé ahí. Me había estado enviando mensajes desde que me fui, nada insistente, solo pequeñas novedades. Me caía bien. Nunca se había creído las tonterías de la familia, aunque ese sí. Colgué el teléfono, cogí mi cuaderno y volví a escribir. Había estado haciendo eso mucho, anotando pensamientos, momentos, cosas que no quería olvidar. Día 5 en Como. Escribí. Se desmoronaron sin mí. Yo no. Simple, pero cierto. Cerré el libro y me puse de pie, estirando los brazos por encima de la cabeza. El lago brillaba bajo el sol de la tarde, y decidí caminar hasta él, quizás sumergir los pies. Tomé mis zapatos, cerré la habitación con llave y salí, sintiendo el frescor del camino adoquinado bajo mis plantas. No me sentía solo, no como imaginaba. En casa, siempre había estado rodeado, pero era una multitud que me drenaba, no me llenaba. Aquí, solo, empezaba a sentirme vivo. Me crucé con un anciano que pescaba en un muelle, le hice un gesto con la cabeza y él me devolvió el saludo, sin necesidad de palabras. Seguí adelante, encontré un rincón tranquilo junto al agua y me senté en una roca lisa. El lago acariciaba la orilla, suave y firme, y dejé que mi mente vagara. Me pregunté qué le habría dicho Lilian a la gente de la puerta, probablemente alguna historia triste sobre su marido malvado arruinándolo todo. Me pregunté si Vivian intentó sobornar a alguien, mostrando ese falso encanto que creía que funcionaba con todos.
Me pregunté si Jonah golpeó una pared al llegar a casa, o si Mark simplemente se rió como si le diera igual. No importaba. Ya no eran mi problema. Me quité los zapatos, me arremangué los vaqueros y metí los pies en el agua, fría y penetrante, despertándome. Me quedé allí un rato, viendo cómo el sol se ponía y el cielo se tornaba rosa y dorado. Mi teléfono vibró de nuevo, otro mensaje de voz, probablemente de Vivian esta vez, pero no lo revisé. No necesitaba oír su voz para saber que me culparía, que me llamaría egoísta, que diría que les había arruinado la diversión. Déjala. No iba a volver a arreglarlo. Saqué los pies, los sequé y me puse de pie. El camino de regreso al hotel fue lento, tranquilo, mi sombra se extendía por el sendero. Había empezado a vivir de verdad, y eso no podía serles afectado. Aquí no. Ya no. Llevaba unas 2 semanas en el lago de como cuando por fin volví a conectarme a las redes sociales, no porque lo extrañara, sino porque quería ver cómo estaban tratando el desastre que había dejado atrás. Había mantenido el teléfono apagado la mayor parte del tiempo, dejando que la tranquilidad de Italia me impregnara, pero una mañana la curiosidad me venció. Estaba sentado en una pequeña cafetería cerca del lago, con un plato de pan caliente y un café frente a mí, el agua centelleando bajo un cielo despejado. Saqué mi teléfono, me conecté al wifi de la cafetería y abrí la aplicación que no había usado desde antes de la emboscada de la cena. Lo primero que vi fue la publicación de Lillian, fijada en la parte superior de su perfil como una valla publicitaria. Mi esposo nos abandonó, escribió. Hicimos un cambio inofensivo en un viaje, y él lo perdió todo, lo canceló todo y nos dejó abandonados. Estoy desconsolada. Lo leí 2 veces, asimilando las palabras, y tomé un sorbo lento de café. Con el corazón roto, eso era lo que quería decir. Bajé la página y allí estaba Vivian, justo a tiempo, comentando debajo. Es inestable, eso es lo que es. Pobre Lillian, atrapada con un hombre que prefiere correr a hablar. Dejé la taza y me recosté en la silla, mirando la pantalla. Inestable. Abandonado. Cambio inofensivo. Lo habían convertido en una telenovela, y yo era el villano, un tipo desquiciado que se puso furioso por nada y abandonó a su familia. Podría haberme enfadado, podría haber escrito una diatriba para aclarar las cosas, pero no lo hice. Seguí navegando, viendo cómo se desarrollaba su historia. Algunas amigas de Lillian habían intervenido. Cari con un emoji triste, Beth con un, te mereces algo mejor, chica, y a unos primos desconocidos que apenas conocía les había gustado. Fue una actuación, toda ella, pulida para que parecieran víctimas y yo el malo. Me imaginé a Lillian escribiéndolo, quizás sollozando para impresionar, a Vivian asintiendo por encima del hombro, ambas seguras de que esto les haría ganarse el apoyo del público. Negué con la cabeza, casi impresionada por lo rápido que habían cambiado el guión. Casi. Tomé un bocado de pan, mastiqué despacio y pensé en lo que no decían, cómo habían invitado a Jonah y a Mark, cómo habían intentado echarme de mi propio viaje, cómo lo habían planeado a mis espaldas. Nada de eso llegó a su pequeño llanto en línea. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando apareció un mensaje, no de ellos, sino de Brielle, la novia de este. Oye, Cole, escribió. Se pasaron de la raya con esto. Si necesitas recibos, tengo capturas de pantalla. Están llenos de eso. Hice una pausa, con el pulgar sobre la pantalla. ¿Recibos? Escribí de nuevo, ¿qué tipo de recibos?, y esperé. No tardó mucho. 1 minuto después, mi teléfono sonó con una serie de imágenes, registros de chats grupales, hilos de texto, incluso la foto de un recibo de hotel. Abrí el primero, una conversación entre Lillian y Jonah de hacía 3 meses. Te extraño, había escrito. ¿Cena pronto? Su respuesta fue, sabes que estoy ahí. A Cole no le importará. Su respuesta, él nunca la da. Me quedé mirando eso un buen rato, con el pan olvidado en mi plato. 3 meses. No fue una invitación improvisada para Bermudas, esto llevaba tiempo ocurriendo. Pasé a la siguiente captura de pantalla, Lillian y Vivian, conspirando. Jonah está dentro, escribió Vivian. Mark también. Cole lo superará. Lillian, lo pagará de todas formas. Sentí un nudo en el estómago, no de hambre, sino de la cruda realidad.
Llevaban meses planeándolo, cenas secretas con Jonah, encuentros furtivos en hoteles, incluso un teléfono desechable que ella había compartido con él, según las notas de Brielle. Abrí el recibo del hotel, un lugar barato a 1 hora de casa, reservado a su nombre y pagado en efectivo. Y lo mejor de todo, un mensaje de Lillian a Mark, enviado semanas antes de la cena, con mi itinerario por las Bermudas adjunto. Elige las excursiones que quieras, había escrito. Cole lo tiene todo cubierto. La respuesta de Mark, dulce. Hagámoslo divertido. Divertido. Ahí estaba esa palabra otra vez, la misma que Vivian me soltó cuando anunció que iban a regalar mi entrada. Dejé el teléfono, apoyé los codos en la mesa y me froté la cara con ambas manos. No era solo una traición, era una producción, toda una obra que habían ensayado mientras yo estaba ocupada trabajando, pagando facturas, pensando que éramos un equipo. Miré el lago, el agua tan quieta que reflejaba las montañas, y sentí que se me apretaba la mandíbula. Contaban con que yo fuera el mismo Cole de siempre, tranquilo, firme, el tipo que se quejaba pero nunca se resistía. Habían calculado mal. Volví a contestar el teléfono y le escribí a Brielle. Gracias. Me ayuda mucho. Manténme al tanto si surge algo más. Respondió rápido, lo haré. Es mejor que no tengas problemas. No respondí, simplemente cerré la aplicación, terminé mi café y pagué la cuenta. El camarero sonrió, dijo algo en italiano que no entendí y asentí, distraída. Salí, sintiendo el aire fresco en la piel, y empecé a caminar por el sendero del lago. Las capturas de pantalla quedaron grabadas en mi mente. Cada palabra. Cada fecha. Cada mentira se acumulaba, como ladrillos. Lillian no solo había reconectado con Jonah, sino que había estado a escondidas con él, conspirando con su madre, convenciendo a Mark como si fuera una gira de reunión retorcida. ¿Y yo? Yo era la cartera, la tonta que pagaría la cuenta mientras se reían a mis espaldas. Lancé una piedra al agua con una patada, la vi hundirse y seguí caminando. Sin embargo, no todos se creyeron su historia triste. Brielle no, y algunos otros también me habían escrito. Viejos compañeros de trabajo, un primo mío del oeste, dicen que se dieron cuenta de lo que pasaba. No me cuadra, escribió mi primo. Lillian está llena de mentiras. No era mucho, pero suficiente para saber que no estaba loca. Me detuve en un banco, me senté y saqué mi cuaderno. Le están dando vueltas, escribí. Pero la verdad es más fuerte. Ahora tengo pruebas. Cerré la puerta, me recosté y vi pasar un bote a la deriva, con un viejo remando lento y constante. No iba a publicar nada, no iba a pelear con ellos en línea. Ese no era mi estilo. Dejaría que Julian se encargara. Esas capturas de pantalla quedarían genial en el tribunal. Por ahora, estaba aquí, respirando aire limpio, libre de su ruido. El giro no importaba, los hechos sí. Y los tenía. Me desperté temprano una mañana en el lago de Como, de esos tempranos en los que el cielo todavía está gris y los pájaros aún no han empezado a piar. Mi habitación de hotel era pequeña, solo una cama, un escritorio y una ventana que daba al lago, pero me pareció suficiente. Llevaba allí casi un mes, cogiendo ritmo. Café junto al agua, largos paseos por el pueblo, un poco de trabajo cuando me apetecía. Esa mañana, sin embargo, tenía otra cosa en la cabeza. Julián, mi abogado, me había enviado un correo la noche anterior diciendo que los papeles del divorcio estaban listos para entregar. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono en una mano, y volví a leer su mensaje. Todo listo, Cole. Tengo documentación sobre el abuso emocional de Lillian, sus difamaciones en línea y una mala conducta financiera que descubrimos. Vivian también está involucrada. Usó su cuenta de empresa para compras personales. Estamos listos para mudarnos. Solo di la orden. Dejé el teléfono y miré por la ventana, el lago apenas se veía entre la bruma del amanecer. Abuso emocional. Calumnia. Mala conducta financiera. Esas palabras me impactaron, no porque me sorprendieran, sino porque lo hicieron real. Sabía que Lillian y su familia eran un desastre, pero verlo así, limpio y legal, fue como un puñetazo para el que no estaba preparada. Me levanté, me eché agua en la cara y me vestí, vaqueros, un suéter,
nada sofisticado. Necesitaba aire, necesitaba pensar, así que agarré mi libreta y me dirigí a mi cafetería de siempre, la de las mesas inestables y el señor mayor que siempre sonreía cuando pedía mi expreso. Me senté afuera, con el aire fresco en la piel, y volví a abrir el correo de Julian. Había adjuntado un borrador de los documentos, y lo hojeé, mi café se enfrió. Ahí estaba, todo lo que había pasado, resumido en viñetas. Las reuniones secretas de Lillian con Jonah, sus mensajes a Mark, como me había pintado como el malo en Internet. Julian incluso había encontrado pruebas de que gastaba mi dinero en cosas que nunca me contó, ropa, viajes, e incluso la fianza de un coche que, según ella, le había regalado su madre. ¿Y Vivian? Llevaba años metiendo la mano en mi cuenta, cobrando honorarios de consultoría para una empresa que no existía. Me recosté en la silla, viendo pasar a un par de madrugadores con sus perros. No me sorprendió, la verdad, pero aún así me dolió. Confiaba en ellos, sobre todo en Lillian, y me habían manipulado como si no fuera más que una cuenta bancaria con piernas. Le respondí a Julian, sírvelos. Envíame todo lo que necesite firmar. Le di a enviar, tomé un sorbo de café y sentí que se me quitaba un peso de encima, solo un poquito. No se trataba de venganza, se trataba de cerrar una puerta que habían estado abriendo a patadas. Ya había transferido la mayoría de nuestros bienes conyugales, los míos, legalmente, a un fideicomiso aparte hacía meses, cuando pillé a Vivian manipulando mis cuentas. La casa, los ahorros, incluso la villa que a Lillian le encantaba presumir ante sus amigas, todo estaba fuera de su alcance ahora. ¿Su coche? Lo tenía a mi nombre, y ya le había dicho al concesionario que lo embargara. No me jactaba, no hacía falta. Solo eran negocios, igual que me habían tratado. Terminé mi café, pagué la cuenta y empecé a caminar por el sendero del lago, con mi libreta bajo el brazo. El agua estaba tranquila, reflejando las montañas como un cuadro, y dejé que mi mente divagara. Pensé en Lillian abriendo esos papeles, palideciendo al ver las pruebas, mensajes, recibos, extractos bancarios. Probablemente lloraría, llamaría a su madre, tal vez intentaría publicar otra historia triste en línea, pero esta vez no funcionaría. Lillian era minuciosa, y la verdad estaba de mi parte. Apuesto a que Vivian se volvería loca, gritaría sobre la familia y la lealtad mientras ignoraba sus propias estafas. Tiré una piedra al agua y seguí adelante, con el crujido de la grava bajo mis zapatos estabilizándome. No me preocupaba que se defendieran, no tenían el dinero ni la inteligencia para ser más astutos que Lillian. Las publicaciones de Lillian ya habían empezado a perder popularidad, lo revisé anoche, y la mitad de los comentarios la criticaban, preguntándole por qué había invitado a sus ex a mi viaje. La gente no era tan tonta como ella creía. Me detuve en un banco, me senté y abrí mi libreta. Hoy se entregó el periódico. Escribí. Intentarán manipularlo, pero ya pasó. Ya no aguanto más su peso. Cerré el libro y miré el lago, un bote que se deslizaba lentamente a lo lejos. Me pregunté qué dirían cuando supieran la noticia, Lillian, Vivian, tal vez incluso Esre, aunque él probablemente se encogería de hombros y se aprovecharía de alguien más. No me importó mucho. Habían hecho su cama y ya no los arropaba. Mi teléfono vibró, un mensaje de Brielle, y escuché que venían los periódicos. Bien por ti. Lillian ha estado quejándose con cualquiera que la escuche. Sonreí, le respondí, gracias por el aviso, y lo dejé ahí. Brielle había sido un salvavidas, dándome fragmentos de verdad cuando más los necesitaba. Me levanté, me estiré y seguí caminando, el camino se curvaba hacia la plaza del pueblo. Pasé junto a un mercado que se estaba instalando, ancianas vendiendo queso, niños persiguiéndose entre cajas, y sentí una punzada de algo que no podía identificar. No tristeza, ni arrepentimiento, sino alivio, quizá, mezclado con un poco de dolor por lo que pudo haber sido. Una vez amé a Lillian, amé su risa, su pasión, la forma en que me hacía sentir capaz de todo. Pero eso fue hace mucho tiempo, antes de las mentiras, antes de los juegos. Ahora, yo estaba aquí, empezando de cero, y ella estaba allá atrás, atrapada en su propio lío. Volví al hotel, con el sol más alto, calentándome la cara. Julián se encargaría del resto, archivaría los papeles, les bloquearía el acceso, se aseguraría de que no pudieran tocar lo que era mío. No necesitaba luchar, solo necesitaba seguir adelante.
Subí las escaleras a mi habitación, tiré mi cuaderno sobre el escritorio y me quedé junto a la ventana, observando el brillo del lago. Serían ruidosos un rato. Lo sabía, los desvaríos de Vivian, las lágrimas de Lillian, pero no cambiarían nada. Había cortado los hilos que me ataban, y por primera vez en años, era libre. Ni enojada, ni amargada, simplemente harta. Tomé una botella de agua del mininevera, di un trago largo y me puse a trabajar, un pequeño trabajo de programación para un vecino, nada del otro mundo. Me sentí bien, normal, como si estuviera construyendo algo nuevo. La lucha era suya ahora, no mía. Los papeles del divorcio los golpearon como un ladrillo a través de una ventana, y no necesitaba estar allí para saberlo. Todavía estaba en el lago como, después de 1 mes y medio en mi nueva vida, cuando las reacciones empezaron a llegar poco a poco. Había estado manteniendo el teléfono en un nivel bajo, revisándolo una vez al día, lo justo para mantenerme conectado sin ahogarme en su ruido. Esa mañana, estaba en mi balcón, con el lago extendiéndose bajo mí como una postal, y un croissant a medio comer en la mesa junto a mi café. El aire era fresco, de esos que te despiertan sin esfuerzo, y me sentía bien, muy bien, hasta que vi el recuento del buzón de voz. 7 mensajes de Vivian, todos enviados en las últimas 12 horas. No la escuché de inmediato. Sabía lo que me tocaría, gritos, remordimientos, tal vez lágrimas de cocodrilo si se sentía creativa. En cambio, revisé mis mensajes y encontré uno de Brielle, los papeles llegaron ayer. Vivian se está volviendo loca. Lillian se está haciendo la víctima otra vez. Pensé que querría saberlo. Sonreí levemente, respondí, gracias. Avísame si se pone feo, y colgué. Fruso, era un eufemismo, ya lo descubriría más tarde, pero por ahora, quería oírlo directamente de la fuente. Volví a coger el teléfono, respiré hondo y puse el primer mensaje de voz. La voz de Vivian sonó nítida y fuerte, como si estuviera a mi lado. Cole, esto es ridículo. ¿Papeles de divorcio? Estás destrozando a esta familia por un viaje estúpido. Llámame ahora mismo. Haz clic. Lo borré y pasé al siguiente. El mismo tono, más enojado. ¿Crees que puedes irte así como así? Aún no hemos terminado, señor. Lucharé contra esto. Clic para el tercero, ya divagaba sobre abogados y qué pensaría la gente, y para el séptimo, se le quebró la voz. Así no funciona la familia, Cole. Lo estás destruyendo todo. Me quedé allí sentado, mirando el lago, y dejé que aquello se asentara en mí. Destruyéndolo todo. Qué curioso que lo viera así. Yo, el tipo que había pagado sus cuentas, arreglado sus desastres y aguantado sus problemas durante años, era el que lo estaba arruinando todo porque finalmente dije que no. Borré el resto sin escuchar y me recosté en la silla. El croissant poniéndose duro con el aire fresco. Familia. Esa palabra antes significaba algo para mí, pero ahora solo sonaba como una correa a la que tiraban constantemente. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez un correo electrónico de Lillian. Lo abrí, esperando más de su historia triste en redes sociales, pero fue breve. Cole, ¿podemos hablar? Por favor. Ni una disculpa, ni una explicación, solo eso. Lo leí 2 veces, con el pulgar sobre el botón de respuesta, y luego lo cerré. ¿Hablar? ¿Qué tenía que decir? Había tenido meses, años, en realidad, para hablar, y en cambio había elegido a Jonah, Mark y un montón de mentiras antes que a mí. No iba a volver corriendo para arreglar sus sentimientos. Dejé el teléfono boca abajo y terminé mi café, el sabor amargo me dejó en el suelo. Podían gritar cuanto quisieran, yo no iba a ceder. Más tarde ese día, Brielle envió más. Había sido mi ojo en casa y se lo debía. Vivian les dice a todos que lo perdiste, escribió. Lillian está deprimida, diciendo que nunca quiso hacerte daño. Ese intentó llamarte la atención, dijo que se encargaría de ti si alguna vez volvías. Julian lo cayó con una carta de cese y desistimiento. Es un desastre. Me reía a carcajadas, sentado en un banco junto al agua. ¿Esre, lidiando conmigo? El tipo no podía con una cuenta de bar. Me lo imaginé inflando el pecho, hablaré, hasta que llegó la carta de Julian y lo dejó en silencio del susto. Bien.
Le respondí a Brielle, te lo agradezco. Parece que están cavando su propio hoyo. Envió un pulgar hacia arriba y capturas de pantalla de un chat grupal donde Lillian se quejaba de haberlo perdido todo y Vivian planeaba arreglarlo. Brielle incluso firmó una declaración jurada por Julian, jurando lo que había visto. Las conversaciones secretas, los planes para humillarme, todo. Guardé el teléfono y seguí caminando, por el sendero del lago que serpenteaba entre árboles que empezaban a teñirse de dorado con el otoño. Sus arrepentimientos no me conmovieron. Ni los mensajes de voz de Vivian, ni el correo de Lillian, ni las amenazas vacías de este. No lamentaban haberme hecho daño, lamentaban haber perdido su vale de comida. Pateé una piña por el camino y pensé en los silenciosos que se habían vuelto en línea últimamente. Se acabaron las publicaciones grandes, las actualizaciones de «Pobre de mí», solo silencio, como si supieran que se había acabado el juego. No lo comprobé, no me hacía falta. Había terminado con su etapa. Volví a concentrarme en mí, nadando en el lago casi todas las mañanas, el agua fría y cristalina, despertándome como el café jamás podría. Yo también había empezado a leer, comprando libros de bolsillo en una pequeña tienda del pueblo. Viejas novelas de misterio, nada pesado, solo historias en las que perderme. Incluso me apunté a clases de italiano con un chico llamado Marco, un profesor jubilado que se reía de mi acento, pero me animaba a seguir. Piano, piano, decía, despacio, despacio, y eso me gustaba. Sin prisas, sin presiones. Yo también hacía senderismo, subiendo por los olivares sobre Como, con el aire oliendo a tierra y hojas, con las piernas ardiendo al final, pero con la cabeza despejada. Me detuve de nuevo junto al agua, me senté en una roca y saqué mi cuaderno. Están gritando, escribí. No los escucho. Este es mi momento. Cerré la puerta, me recosté y vi cómo el sol se ponía, tiñendo el lago de naranja. Vivian podría dejar 100 mensajes de voz, Lillian podría suplicar todo lo que quisiera. No cambió los papeles, la confianza, la vida que estaba construyendo. Me levanté, me sacudí los vaqueros y volví al hotel, sintiendo el camino familiar bajo mis pies. Mi teléfono permaneció en silencio el resto del día, y me gustó así. Preparé una cena sencilla. Pasta, salsa de bote, una copa de vino barato, y cené en el balcón, mientras la noche se instalaba suave y fresca. Al final se arrepentirían, quizá incluso lo dirían en serio algún día, pero no iba a esperar. Había pasado demasiado tiempo corrigiendo sus errores. Ahora, me estaba renovando, nadando, leyendo, aprendiendo, caminando, y me sentía mejor que cualquier cosa que me hubieran dado. Terminé el vino, dejé la copa y me fui a la cama, con el lago susurrando afuera. Su desorden era suyo. Yo era libre. Los meses transcurrían en el lago de Como, y apenas noté el paso del tiempo hasta que un día miré el calendario y me di cuenta de que habían pasado casi 6 desde que me fui de casa. El divorcio se formalizó discretamente, sin grandes dramas judiciales, sin peleas a gritos, solo un fajo de papeles firmados y enviados por correo electrónico a Julian desde mi pequeño escritorio de hotel. No celebré cuando envió la confirmación, no descorché champán ni llamé a nadie para presumir. Simplemente me senté allí, mirando el lago por la ventana, y sentí una especie de paz que me invadía, no ruidosa ni llamativa, sino firme, como el agua afuera. Lillian ya se había ido de mi vida legalmente, y su familia con ella, y no necesitaba refregárselo. Gané al alejarme, no al luchar. Había estado construyendo algo nuevo aquí, pieza por pieza, y empezaba a sentirlo como mío. Me mudé del hotel hacía un par de meses y alquilé un pequeño apartamento en Milán, un lugar de una habitación con balcón, suelos de madera antiguos y vistas a una calle tranquila donde los niños jugaban al fútbol hasta el anochecer. No era lujoso, pero era suficiente, y me gustaba el bullicio de la ciudad, diferente de la quietud de Como. Lo compré directamente con parte del dinero del fideicomiso, una ruptura total con la casa que le había dejado a Lillian en el asentamiento. Ya no lo quería, demasiados recuerdos, demasiado ruido grabado en las paredes. Aquí podía empezar de cero. También había estado trabajando como freelance, aceptando encargos de programación para clientes europeos, sobre todo cosas pequeñas, sitios web y aplicaciones, nada que me atara. Me mantenía informado, me ayudaba a mantener la mente ágil y a organizar mi propio horario. Me sentaba a la mesa de la cocina, con el portátil abierto y un café enfriándose a mi lado, y me sumergía en el trabajo,
con la concentración que no había tenido en años. En casa, siempre me interrumpían, Lillian necesitaba algo, Vivian llamaba, Esre aparecía sin avisar. Ahora, era solo yo, y me gustaba así. Pero no me escondía. Había empezado a salir, a conocer gente, a dejar que la vida siguiera su curso. Conocí a Isadora en un mercado un domingo, una artista local de ojos oscuros y una risa que me hizo olvidar lo que decía a media frase. Vendía cuadros, cosas brillantes, desordenadas y llenas de color, y empezamos a hablar cuando me detuve a mirar uno. No eres de aquí, me dijo, no una pregunta, solo un hecho, y yo asentí, le dije que era estadounidense y que estaba empezando de cero. No se inmiscuyó, solo sonrió y me preguntó si alguna vez había intentado pintar. No, pero dije que sí de todos modos, y eso se convirtió en un café, luego en una cena, y luego en unas cuantas citas más. No era Lillian, ni de lejos. Isadora no dependía de mí, no esperaba que yo le arreglara el mundo. Simplemente, existía, y eso se sentía sano, como un respiro que no sabía que necesitaba. Caminábamos juntas por Milán, ella señalando edificios antiguos, yo tropezando con frases en italiano que había aprendido en las clases de Marco, y era fácil, sin presión. No me metí en nada serio demasiado pronto como para eso, pero fue agradable, casual, un recordatorio de que aún podía sentir algo bueno. Una tarde, volví a conectarme a las redes sociales, por primera vez en semanas, solo para ver qué quedaba de ellos. Había dejado de seguir a Lillian y su equipo después de que salieran los periódicos, pero la curiosidad me hizo volver. Su perfil seguía siendo público, y allí estaba, una foto suya en la sala de Vivian, con cajas apiladas a su alrededor, con el texto, los nuevos comienzos son difíciles, pero lo intento. Revisé los comentarios, sobre todo de sus amigos, con algunas publicaciones de ánimo, pero todo estaba más tranquilo que antes, como si el mundo hubiera seguido adelante. La página de Vivian era la misma, solo una diatriba sobre gente desagradecida que no me nombraba, pero no tenía por qué hacerlo. Mark se había ido, no había rastro de él por ninguna parte, probablemente andaba buscando la cartera de alguien. Jonah, sin embargo, Brille me había escrito sobre él hacía un tiempo, lo arrestaron por fraude, una estafa que había estado haciendo por su cuenta. No me sorprendió, siempre había tenido ese lado sórdido. El viaje que no fue, los había fracturado a todos, dejándolos dispersos, mientras yo caía de pie. Cerré la aplicación, me recosté en la silla y miré la calle. Los niños pateaban un balón contra la pared, riendo, y yo me sentía firme. No necesitaba publicar sobre mi nueva vida, no necesitaba restregárselo en la cara. La estaba viviendo, con eso bastaba. Últimamente había estado haciendo más senderismo, tomando trenes al campo, recorriendo senderos por colinas salpicadas de olivos y pequeños pueblos. Nadaba cuando podía, encontrando lagos o piscinas, con el agua fría y penetrante en la piel. También seguí con las clases de italiano, mejorando lo suficiente como para pedir comida o charlar con los tenderos sin parecer un completo idiota. Marco me daba una palmada en la espalda, diciendo, «Bene, Col, bene», y yo sonreía, sintiéndome como un niño que hubiera sacado una nota excelente. Leí muchos libros que conseguía en tiendas de segunda mano, sobre todo historias de personas que empezaban de cero, que me impactaron de cerca, pero no demasiado. Era una vida que había construido sin ellos, y me encajaba mejor que la anterior. A veces pensaba en Lillian, no con rabia, sino con una especie de asombro distante, en cómo había pasado de ser la mujer que amaba a alguien a quien no reconocía. No la odiaba, ni a ninguno de ellos, en realidad. Habían tomado sus decisiones, y yo las mías. Me levanté, cogí mi chaqueta y salí a tomar un café con Isadora. Me había escrito antes diciendo que había encontrado un nuevo sitio cerca de la catedral, y yo estaba dispuesto. El paseo fue rápido, el aire se estaba volviendo fresco con el otoño, y la encontré sentada en una mesa afuera, dibujando en una servilleta. «Llegas tarde», bromeó, y me reí, me senté y pedí un espresso. Hablamos de nada importante, su arte, mi abrigo, el clima, y fue perfecto. No necesitaba más que eso. En casa, estaban atascados, fracturados, recogiendo los pedazos que había dejado de cargar. Aquí estaba completo, construyendo algo real, y era mío. Una mañana en Milán, unos 8 meses después de haberlo dejado todo atrás, me desperté con una carta deslizada bajo la puerta de mi apartamento. No era nada elegante, sin sello oficial, sin el logo de un abogado,
solo un sobre sencillo con mi nombre garabateado con la letra de Lilian. Me quedé allí en calzoncillos, con la cafetera gorgoteando en la cocina a mis espaldas, mirándola fijamente en el suelo como si fuera a morderme. Hacía meses que no sabía nada de ella directamente, desde aquel correo que me pedía que habláramos, que había ignorado, y no estaba segura de querer hacerlo ahora. El aire olía a café expreso y al pan que había dejado en la encimera, y afuera, la calle se despertaba con el traqueteo de bicicletas y voces. Tomé la carta, la di vueltas entre mis manos y sentí un destello de algo que no era ira ni curiosidad, sino una especie de cansancio inquisitivo. Serví mi café, me senté a la mesa de la cocina y la abrí lentamente, como si me estuviera quitando una venda. Dentro había una sola página, sus palabras, nítidas pero temblorosas. Cole, sé que no me debes nada, pero necesito decirte esto, tenías razón. Fui cruel. Me metí en juegos estúpidos con mamá, Jonah y Mark, y no vi lo que te hicieron. No te merecías nada. Lo siento. Si alguna vez quieres hablar, aquí tienes mi número. Lo había garabateado abajo, el mismo número que borré de mi teléfono hace siglos. Lo leí 2 veces, lo doblé y lo puse en la mesa junto a mi taza. El café humeaba en el silencio, y me recosté en la silla, mirando al techo. Lo siento. Después de todo eso, las cenas con Jonah, los mensajes a Mark, como había dejado que su familia me apartara de mi vida, lo sentía. No sentí ninguna oleada de nada, ni alivio, ni amargura, solo una especie de calma plana. Había pasado años esperando que me viera de verdad, y ahora que lo había hecho, nada cambiaba. Ya no era ese tipo, el que había vuelto corriendo a secar sus lágrimas. Me levanté, caminé hacia el lavabo y miré la calle, niños persiguiendo a un perro, una anciana cargando una cesta de flores. Pensé en llamarla, solo por un segundo, imaginando su voz al teléfono, suave y suplicante. ¿Pero qué le diría? No pasa nada. No lo fue. ¿Te perdonó? No lo hice, no del todo, todavía no. No la odiaba, no le deseaba ningún mal, pero ya no podía perdonarla. Había seguido adelante, y ella seguía allí, atrapada en los escombros que había ayudado a construir. Tomé la carta, la volví a doblar y la guardé en un cajón con unos recibos viejos y una llave de repuesto, fuera de la vista, no tirada, pero tampoco algo que me quedaría mirando. Terminé mi café, enjuagué la taza y me vestí, vaqueros, un suéter, las botas desgastadas de la caminata. Tenía un trabajo que terminar hoy, una página web para el dueño de una cafetería local, y luego iba a almorzar con Isadora. Esa era mi vida ahora, un trabajo que me gustaba, gente que elegía, un ritmo que me sentaba bien. Tomé mi maletín, cerré la puerta con llave y salí a la mañana milanesa, con el aire fresco y cortante en la cara. La carta permaneció en mi cabeza mientras caminaba, no pesada, simplemente ahí, como una piedra en el bolsillo. Me pregunté cómo habría conseguido mi dirección, si Brielle, tal vez, o Julian, pero no importaba. Se había comunicado conmigo, había dicho lo suyo, y no le debía una respuesta. Compré los billetes para ese viaje a las Bermudas, pagué cada detalle, y cuando intentaron quitármelos, lo cancelé todo. No se trataba solo del dinero, se trataba de mí, de decir que no por una vez y decirlo en serio. Doblé una esquina, me crucé con un tipo que tocaba la guitarra por monedas y seguía adelante, con la ciudad bullendo a mi alrededor. La disculpa de Lilian no me hizo retroceder. Simplemente cerró un capítulo que ya había terminado de escribir. Llegué a la cafetería donde me gustaba trabajar, pedí otro espresso y puse mi portátil junto a la ventana. El dueño me saludó con la mano, me llamó Cole Mayor con una sonrisa, y yo asentí, sintiéndome como en casa. Abrí mi código, empecé a escribir y dejé que el mundo se desvaneciera, líneas lógicas, limpias y simples, sin dramas ni mentiras. 1 hora después, mi teléfono vibró, un mensaje de Isadora, almuerzo al mediodía. Nuevo local junto al parque. Sonreí, le respondí, nos vemos allí, y seguí trabajando. Ese fue mi día tranquilo, mío, de nadie más. A veces pensaba en el viejo yo, el Cole que asentía, pagaba y se dejaba pisotear. Se había ido, no estaba muerto, simplemente había terminado. Tomé ese billete de ida a Como, lo transformé en una vida en Milán, y fue la mejor decisión de mi vida. Terminé el trabajo, lo envié y me dirigí a encontrarme con Isadora, con el sol ya alto, calentando las calles.
Me esperaba junto a una fuente, dibujando en un blog, y me saludó al verme. «¿Pareces feliz?», dijo, y me encogí de hombros, respondiendo que sí. Comimos sándwiches en un banco, hablamos de nuestro próximo cuadro, de mi próxima excursión, nada profundo, solo algo fácil. En casa, se habían desmoronado, Lillian con su madre, Jonah en la cárcel, Vivian despotricando ante un público vacío, pero no necesitaba verlo. Ya había oído suficiente de Brielle durante los meses, la familia estaba fracturada, el viaje era un recuerdo irrepetible. Mi historia no terminó con un gran enfrentamiento ni una emotiva reunión. Terminó aquí, en silencio, mientras regresaba a mi apartamento después de comer, con la carta en el cajón donde la había dejado. No la quemé ni la enmarqué, simplemente la dejé. Me llamo Cole Archer y compré las entradas. Los cancelé. Me fui. Y ahora soy libre, sin presumir, simplemente viviendo. Llegué a casa, me quité las botas y me paré en el balcón, con la ciudad extendiéndose abajo. El sol se ponía, tiñendo el cielo de dorado, y lo inhalé. ¿Paz? Eso fue. Paz pura y simple.